Nos dice lo siguiente, se tiene un conjunto de elementos positivos y negativos diferentes de cero. Hallar la sumatoria de todos los negativos múltiplos de 5. Vamos a ir remarcando como siempre lo hacemos. Ya, aquí lo que faltaría mencionar es que esto se va a almacenar en un vector, ¿sí? Se tiene un conjunto de elementos positivos y negativos diferentes de ceros almacenados en un vector. Eso sería lo correcto. Almacenados en un vector. ¿Qué nos pide? Hallar la sumatoria de todos los negativos múltiplos de 5. Negativos múltiplos de 5. Quiere esa sumatoria. ¿Qué más nos pide? Quiere también la sumatoria de todos los números positivos múltiplos de 3. También nos pide eso. ¿Qué más nos pide? Nos pide la cantidad de números. No, solamente nos pide esas dos cosas. La cantidad de números SN y los números deben iniciarse secuencialmente en uno. Bueno, esta parte del enunciado está por demás porque lo vamos a colocar todo esto en un vector. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Trabajar con vectores este ejercicio que habíamos visto en la primera parte. Por ejemplo, les decía que si n era igual a 8 y yo tenía este conjunto de números así introducidos al azar, ¿qué es lo que tenía que hacer? Lo que nos pide, sumatoria de todos los negativos múltiplos de 5. La diferencia es que ahora esto lo vamos a llevar a un vector. Habíamos visto en la primera parte que no era necesario llevar a un vector. Ahora sí lo vamos a llevar en un vector. Entonces cada uno va a obtener el nombre de b, pero una posición sub i, de 1 hasta 8 en este caso. Entonces, la cantidad de números a introducir va a ser n, el b sub i va a ser introducido, es decir, vamos a introducir el 5, vamos a introducir el b sub 2 que es menos 10, vamos a introducir b sub 3 que es 3, vamos a introducir b sub 4 que es menos 5. Lo que nos pide es sumatoria de los negativos múltiplos de 5, lo vamos a llamar Sn. En este caso, ¿quiénes son los negativos múltiplos de 5? Son menos 10 y menos 5. Negativo múltiplo de 5, sí, solamente esos dos. Por tanto, sería menos 15. ¿Qué más nos pide? Sumatoria de positivos impares múltiplos de 3. Esto es lo que nos pedía, ¿cierto? Lo que remarqué de ver. Lo vamos a llamar SP. Entonces, sumatoria de positivo impar múltiplo de 3. ¿Quién sería? Positivo impar múltiplo de 3 sería 3, 9 y 15. Esos 3. ¿Qué quiere? La sumatoria también. Sumamos entonces eso y nos va a dar esto, 27. Esos serían los resultados que tenemos que encontrar. ¿Cómo lo hacemos? Recuerden ustedes que habíamos hecho parte por parte de esto, el análisis. Les decía que cada posición tiene un valor en i, es decir, desde 1 hasta 8 en este caso. Necesitaríamos de un ciclo para ir generando desde 1 hasta n esa cantidad de datos. Y recuerden este cuadrito que para una sumatoria necesitan un valor inicial de suma igual a 0. En este caso tenemos que hacer una sumatoria que se llama Sn, entonces sería Sn igual a 0. Y el proceso de la suma, recuerden que la suma es igual a suma más la variable. Para nosotros sería Sn igual a Sn más la variable que se quiere sumar, en este caso va a ser b sub i, porque b sub i es cada uno de estos datos que están acá. De forma general se llaman b sub i. Entonces aquí se coloca b sub i, lo que se quiere sumar. Tenemos que hacer dos sumatorias, no sirven. La otra sumatoria va a ser similar. Sp igual a 0, Sp es igual a Sp más b sub i. ¿Qué es lo que diferencian a Sn y Sp? La condición. ¿Qué condiciones tiene para Sn y qué condiciones tiene para Sp? Eso es lo que vamos a ver a la línea siguiente. Para Sn tiene que cumplir estas dos condiciones, negativo y múltiplo de 5. ¿Cuál era la condición para que sea negativo y múltiplo de 5? ¿Alguien se acuerda? Recuerden que vemos los números positivos y negativos la, desde la recta. Podemos ver que 0 es el elemento neutro. Los negativos son menores a 0 y los positivos son mayores a 0. Entonces, si queremos saber si un número es positivo, tendríamos que hacer esta condición. ¿B sub i mayor a 0? Diría sí. Caso contrario sería no. Acá, para la condición de los números múltiplos de 5. Los números múltiplos de 5, ¿cómo se lo hacían? Teníamos que dividir a ese número entre 5 y si su residuo nos daba 0, entonces significaba que era un número múltiplo de 5. Eso lo hacíamos con b sub i mod 5. De esa manera. Entonces tendríamos que preguntar si b sub i mod 5 es igual a 0. Eso para saber si es múltiplo de 5. Como pueden ver, entonces con esas dos condiciones ya estaría cumpliendo esto.
Si es negativo y múltiplo de 5. Bueno, aquí hemos encontrado el positivo, ¿no? Pero recuerden que necesitamos también encontrar el positivo. Entonces, para este lado se van a ir los positivos y para este lado vamos a trabajar los negativos. Es decir que si tenemos negativo, para este lado va a ir Sn y con los positivos va a trabajar Sp. Vamos a tener que analizar de esa manera. Aquí ya sabríamos que es negativo. ¿Qué nos faltaría para que cumpla con Sn? Que sea múltiplo de 5. Es decir, que esta condición de múltiplo de 5 tendría que venir acá. Entonces esto va a tener que estar conectado con esto de acá, por debajo. Y de esa manera acá tendría que venir ese proceso de Sn. Sn es igual a Sn más Sn. En el diagrama de flujo final va a estar ordenado de esa manera. Acá ya sabemos que es positivo. ¿Cómo sabríamos si es impar y múltiplo de 3? Eso lo vamos a ver en el siguiente lámina. Solo nos faltarían esas dos condiciones para ya hacer que se sume en ese punto. Para eso, entonces, recuerden que para saber si es impar, si lo dividimos entre 2 a ese dato, y su residuo nos da 1, entonces significa que es impar. Si es un número par, su residuo nos da 0. Entonces, de esa manera lo vamos a hacer. Bien, entonces acá lo que vamos a hacer es simplemente colocar esta condición. B sub mod 2 diferente de 0. Si dice sí, entonces es impar. Si dice no, es par. Condición para números múltiplos de 3. Recuerden que era dividir ese número entre 3. Si su residuo daba 0, entonces significa que es un número múltiplo de 3. Esta sería la condición. Entonces, B sub mod 3 igual a 0. Si dice sí, entonces es un número múltiplo de 3. Con eso ya estaría prácticamente hecho. Solo nos faltaría armar el diagrama de flujo principal, que sería intro, analizar y mostrar. El diagrama del intro, como les decía en un inicio, va a ser siempre el mismo. Para introducir un vector es el mismo. El que es diferente siempre es el de analizar. Tenemos que hacer dos sumatorias, entonces Sn y Sp igual a 0. Esos eran sus valores iniciales, no se olviden. Igual a 1 hasta n. Vamos a ir haciendo esta pregunta. ¿B sub i es mayor que 0? Si dice sí, recuerden que les decía que acá van a ir los positivos y acá los negativos. Bien, entonces con esa pregunta, como pueden ver, ya la hemos dividido en dos grandes grupos. Para el lado del positivo, ¿qué tendríamos que preguntar? Si es impar y múltiplo de 3, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que es positivo, con esto vamos a ver si es impar y con esto vamos a ver si es múltiplo de 3. Y aquí estaría Sp es igual a Sp más B sub i. Lo vamos cerrando. Para el otro lado ya sabíamos que era negativo. Ya sabíamos que era negativo, nos falta saber si es múltiplo de 5, con esto lo hacemos. Entonces hasta acá ya sabríamos que es múltiplo de 5. Y entonces aquí ya sumamos Sn es igual a Sn más B sub i. Para este lado igual, ¿cierto? Habíamos dicho que era positivo, impar con esta condición. Entonces aquí lo voy a ir anotando que esto sirve para saber si es impar. Y con esto, múltiplo de 3 con esta condición. Múltiplo de 3. Como pueden ver ahí están ya las dos soluciones. Ya están las dos sumatorias, entonces cerramos las condiciones y al final se termina el proceso y lo que va a ir a mostrar simplemente son los resultados SP y SN. De esa manera. Este era el conjunto de datos y tendríamos que encontrar, a ver, este resultado. Si n es igual a 8, SP igual a SN es igual a 0, sus valores iniciales, y empieza en 1, saca el primer resubir. ¿Cuánto es el primer resubir? Es 5. 5 es mayor que 0, la respuesta es sí. Entonces viene por este lado. Ahora pregunta, ¿5 es un número impar? Eso es lo que pregunta. Sí. ¿5 es un número múltiplo de 3? La respuesta es no. Se sale, saca el siguiente valor de ahí, que es 2. ¿Y quién es versus 2? Es menos 10. Entonces menos 10. ¿Menos 10 es mayor que 0? La respuesta es no. Significa que es negativo. Menos 10 mod 5. ¿Es un múltiplo de 5? Como es menos 10, sí es un múltiplo de 5. Entonces lo va a sumar Sn más B sub i. Sn que es 0 más menos 10 sería menos 10. Saca el siguiente valor de i que es 3. Tendríamos entonces 3 en el B sub i. Me pregunta, ¿B sub i es mayor que 0? Sí, es positivo. B sub i es un número impar, en este caso como es 3, 3 sí es un número impar. B sub i es múltiplo de 3, pero como es 3, entonces sí, sí es un múltiplo de 3. Entonces Sp igual a Sp más B sub i. Sp, que es 0, es igual a Sp más B sub i, que sería 3. 0 más 3, 3. Saca el siguiente valor de i, que sería 4. 4
¿Es mayor que cero? Sí. ¿Es un número impar? ¿El número 4? No. Entonces se sale y no hace nada más. Saca el siguiente valor de i, que sería, en este caso, a ver, perdón, no era 4, ¿no? Era menos 5. ¿Menos 5 es mayor que cero? No. Es negativo. Entonces, menos 5 es múltiplo de 5. Sí. Entonces, Sn es igual a Sn más b sub i. Sn era menos 10. Menos 10 más menos 5 sería menos 15. Sale, saca el siguiente valor de i, que sería 5, y el b sub 5 es 9. 9 es un número positivo, sí. ¿Es un número impar? Sí. ¿Es múltiplo de 3? Sí. Entonces, lo suma para SP es igual a SP más B sub i. Saca el siguiente valor de i. SP, 3 más 9 sería 2. Saca el siguiente valor de i, sería 6, y en posición 6 está menos 1. ¿Menos 1 es mayor que cero? No. ¿Menos 1 es múltiplo de 5? No. Se sale, no hace nada, saca el siguiente valor de i, que sería 7. Y el b sub 7 en este caso es menos 12. Pregunta, ¿menos 12 mayor que cero? No. Menos 12. Múltiplo de 5, no, se sale, saca el siguiente valor de i, que es 8. Y en este caso sería 15. Entonces pregunta, ¿15 es mayor que cero? Sí. ¿15 es un número impar? Sí. ¿15 es múltiplo de 3? Sí. Entonces SP es igual a SP más B sub i. SP más B sub i. 12 más 15, 27. Sale, saca el siguiente valor de i, pero no hay más valores de i porque recuerden que va hasta n, que es 8. Entonces ahí se terminó. Entonces, ¿cuál es el resultado que está mostrando? Sería menos 10, menos 5, está menos 15 acá en SN, y acá en SP está 27, que era la suma de 3 más 9 más 15. De esa manera, entonces, ya hemos encontrado el resultado.